Hola, Gul. Mi nombre es Valeria Rendón y el día de hoy voy a hablar sobre la alergia e inmunidad medidas por IgE. El sistema inmune es tolerante a lo propio, mientras reconoce los patógenos y antígenos como extraños. Muchos de estos antígenos potenciales van a provenir de plantas y animales, o en la dieta, también en el ambiente, aunque la interacción con estas no va a estimular la inflamación o la inmunidad adaptativa. No obstante, en algunos casos, estas moléculas van a estimular la inmunidad inadaptativa que genera memoria inmunológica. Entonces, muchas veces esta persona se siente como si estuviera combatiendo una infección que no existe. Los alérgenos causarán hipersensibilidad o reacciones alérgicas. Son reacciones innecesarias y excesivas del sistema inmune a antígenos inofensivos. Existen diferentes tipos de hipersensibilidad, dependiendo de los diferentes mecanismos efectores que las causan. El primer tipo va a estar desencadenado por su interacción del alérgeno con la IgE específica. Esta va a estar unida al receptor FcER1. Este es un receptor de IgE de alta afinidad y lo vamos a encontrar en mastocitos, basófilos y eosinófilos. Estos se van a desgranular y liberarán potentes mediadores inflamatorios. Un ejemplo de un alérgeno que cause este tipo de hipersensibilidad es el polen de las plantas. Por otro lado, tenemos las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, que van a ocurrir como una respuesta de IgG a pequeñas moléculas unidas covalentemente al exterior celular. Entonces, se modifica la superficie celular humana, que ahora se percibe como antígenos extraños, y van a ser objetos del complemento y de fagocitosis. Esto va a causar, finalmente, inflamación y daño tisular. Luego tenemos las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, que van a estar dadas a causa de depósitos de inmunocomplejos solubles de antígenos e IgG específica en vasos pequeños o en alvéolos. Esto causará la activación del complemento y como consecuencia se inicia una respuesta inflamatoria que va a dañar el tejido. Y finalmente tenemos las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, que van a estar causadas por productos de linfocitos T efectores, que van a ser específicos de antígeno, en caso de los linfocitos Th1, CD4. Esta se conoce como hipersensibilidad de tipo retrasado, pues va a ser aparente únicamente de 1 a 3 días luego de la exposición. Y como un ejemplo de esta hipersensibilidad tenemos la alergia a la hiedra venenosa, que va a causar una reacción en las proteínas humanas que producen péptidos anormales presentados por moléculas HLA y estimularán la respuesta de CD8 que atacará las áreas de la piel que estuvieran en contacto. Los anticuerpos IgE surgen en periodos tempranos y tardíos de la respuesta inmunitaria primaria. Entonces, en esta respuesta inmunitaria primaria, la IgM se va a cambiar primero a IgG o a IgE. La mayoría de los linfocitos B van a cambiar a Ig3 y la minoría a IgE. Estos últimos van a dejar el centro germinal y se convertirán en plasmocitos, por lo que la IgE temprana tiene pocas o más bien ninguna mutación somática y son de baja afinidad. La fase adaptativa, por otro lado, involucra IgM, IgG3 e IgE, que van a tener una vida corta y favorecerán funciones inflamatorias de fijación del complemento. También estimularán la desgranulación del mastocito y la fagocitosis. Finalmente, en la fase tardía, van a dar lugar a IgG1, IgG2 e IgG4, que son longevos. Esta vez serán cada vez menos inflamatorios, pero van a favorecer la formación de complejos inmunitarios. La IgG4 es el último en formarse, y su síntesis se verá favorecida por la persistencia del antígeno. Esto pues por infecciones crónicas o por parásitos. IgE e IgG van a compartir un ancestro en común respecto al cual se han alejado estructural y funcionalmente, pero tienen unas diferencias específicas. Por ejemplo, la IgE no es conservada por la sangre, más bien se concentra en tejidos. Esta también tiene una estructura tridimensional que va a diferir de la IgG.
pues la IgG tiene una estructura simétrica y extendida en forma de y la IgE es más asimétrica, curva. Se puede decir que es similar a un camarón. Esto es causa del dominio C2. También presenta grupos Fab, que tienen menos libertad de movimiento. Y cabe mencionar que la IgE se va a unir a un receptor en ausencia de antígeno. Tras la respuesta primaria de IgE y la eliminación del antígeno, todas las moléculas IgE que no encontraron un antígeno se van a unir a FcR1 en los mastocitos tisulares. Solo estos mastocitos mantienen un depósito de IgE que va a representar una memoria a la respuesta primaria. Este recubrimiento les proporciona diversos receptores de antígeno a mastocitos. Esto también les adquiere a los mastocitos la característica de ser más versátiles que los linfocitos B, al ser más diversos, rápidos y eficaces para responder en ausencia de antígeno. Estos estarán cargados con gránulos que tienen medidores inflamatorios, y en presencia de antígeno pasarán por desgranulación y liberarán estos mediadores. El FcR2 es el segundo receptor de activación con varias funciones en la producción de IgE y en el mantenimiento de su circulación. Tiene una estructura y propiedades distintas de FcR1. Sin embargo, se puede decir que ambos se unen a sitios separados, pero no de manera simultánea. El FcR2 es un homotrímero de CD23 con dominio C similar a la lectina. Cabe destacar que tiene 3. Cada polipéptido CD23 se unirá con una baja afinidad a IgE diferente. Y de aquí el nombre, es un receptor de IgE de baja afinidad. Cabe destacar finalmente que también tiene sitios de unión para CR2, que es el correceptor de linfocitos B, moléculas MHC de clase 2 e integrinas. Los mastocitos dan protección y mantenimiento a los tejidos en los que viven. Los mastocitos residen en el epitelio y la mucosa del cuerpo generalmente. También están presentes en todo tejido vascularizado, exceptuando la retina y el sistema nervioso central, pues mantienen la integridad del tejido donde residen, alertan al sistema inmunitario y facilitan la reparación de su daño por infección o por otro tipo de lesiones. Su característica más destacable es el citoplasma, que va a contener de 50 a 200 gránulos grandes que tienen mediadores inflamatorios, como fue mencionado anteriormente, y contienen principalmente histamina, heparina, TNT-alfa, sulfato de condroitina, proteasas neutras. También expresan receptores TOL y receptores FC para IgA e IgG. Por esta razón van a contribuir a respuestas innatas como adaptativas. La señalización a través de estos incluye producción y secreción de citocinas, que permitirán la llamada a neutrófilos, eosinófilos y linfocitos T efectores en el tejido infectado, y factores de crecimiento para reparar el daño tisular causado. Los mastocitos tisulares orquestan reacciones alérgicas mediadas por IgE a través de la liberación de mediadores inflamatorios. La activación de estos mastocitos se va a dar en presencia de cualquier alérgeno que pueda formar enlaces con las moléculas IgE, FcR1. Una vez formados estos enlaces, se va a ocurrir la desgranulación en pocos segundos y se liberarán mediadores inflamatorios. Estos mastocitos son únicos en almacenar el TNF-alfa y liberarlo a demanda. En una reacción inflamatoria son la fuente principal de esta citocina. Cabe destacar que también sintetizan otros mediadores como quimiosinas, citocinas y L4 y más TNF-alfa y eicosanoides, que son básicamente prostaglandinas. Estos últimos van a ser responsables de la inflamación, contracción y secreción. Cabe hablar un poco de la histamina, que es una amina derivada de la histidina y ejerce diversos efectos a través de 3 receptores. Estos receptores son H1, H2 y H3. Sin embargo, el más importante para las reacciones alérgicas es el receptor H1, que una reacción alérgica va a implicar esta unión en células endoteliales de vasos sanguíneos y células musculares.
En las endoteliales va a inducir permeabilidad del vaso, permitiendo que entre el alérgeno al tejido y causando inflamación. Y por otro lado, en el músculo liso, va a contraer al unirse a la histamina. Los eosinófilos son granulocitos especializados que liberan mediadores tóxicos en respuestas mediadas por IgE. Estos eosinófilos son granulocitos ricos en arginina, la cual se tiñe con eosina. Solo una minoría se va a encontrar presente en la sangre, pues la mayoría van a estar en tejidos. Su estimulación principalmente va a causar la liberación de moléculas tóxicas y mediadores inflamatorios, pues su función es destruir directamente aquellos microorganismos y parásitos que invaden el organismo. Después de la síntesis y secreción de prostaglandinas, se van a activar células epiteliales y más eosinófilos. Cabe destacar que su respuesta es altamente tóxica y dañina para el huésped, por lo que se restringe limitándose a la médula. Y finalmente, su migración es controlada por las siguientes quimiosinas: CCL5, CCL7, CCL11 y CCL13. Por otro lado, los basófilos son granulocitos poco comunes, que van a iniciar respuestas TH2 y la producción de IgE. Estos basófilos son mucho más parecidos a mastocitos, pues tienen una célula precursora en común, y los factores de crecimiento son similares. Sin embargo, cabe destacar sus diferencias, pues estos constituyen menos del 1% de glóbulos blancos. Esta célula es clave para el inicio de la respuesta TH2. Esto pues tiene una gran capacidad de secretar citocinas IL-4 e IL-13. Los basófilos expresan ligando de CD40 para los linfocitos B, que en combinación con IL-4 e IL-3 impulsan el cambio de IgE a IgG4. Luego esto genera FcγR1 de los basófilos y se va a activar la respuesta secundaria al patógeno. Los alérgenos son anticuerpos proteínicos, algunos de los cuales parecen antígenos parasitarios. Es importante mencionar que los síntomas solo se producen después de que la producción de IgG reaccione con el alérgeno y la posterior formación de mastocitos. Los alérgenos que provocan hipersensibilidad tipo 1 siempre van a ser proteínas que vienen de plantas o animales, o también proteínas humanas modificadas, y principalmente cabe decir que son proteasas. La mayoría de estas proteínas son llevadas por el aire, y una vez inhaladas van a ser atrapadas en las mucosas de las vías respiratorias. Esto desencadena una respuesta en la que se libera proteínas antigénicas que se procesarán y se llevarán a linfocitos TCD4, estimulando una respuesta TH2, y esto a su vez llevando a la producción de IgE y su unión a mastocitos. Esto de cierta forma sugiere que las alergias son consecuencias del cruce de anticuerpos con antígenos ambientales, y de esta forma se forma una reacción alérgica. Cabe mencionar que las reacciones alérgicas mediadas por IgE van a tener una reacción inmediata y una reacción tardía, en la cual la reacción inmediata es consecuencia directa de la desgranulación mediada por IgE de mastocitos. Esta suele durar alrededor de 30 minutos y su intensidad va a ser variable. Por otro lado, tenemos la reacción tardía, que se va a mostrar de 6 a 8 horas tras la exposición al alérgeno. Genera tumefacción más generalizada, y esto se va a causar por leucotrienos, quimiosinas y citocinas sintetizadas por los mastocitos. Los efectos de las reacciones alérgicas mediadas por IgE van a variar con el sitio de la activación de estos mastocitos, pues solo se desgranulan mastocitos en el sitio de exposición, por lo que sus efectos se van a limitar a la vecindad inmediata. Los efectos más largos de la respuesta tardía también se limitan a la zona de exposición, pues los leucotrienos también son de vida breve. Los tejidos que se van a exponer mucho más a los alérgenos van a ser la mucosa, la sangre y aquellos tejidos conjuntivos. Ahora, hablemos un poco de diferentes reacciones alérgicas. En primer lugar, vamos a hablar de la anafilaxia sistémica, que es causada por alérgenos presentes en la sangre. El ingreso de un alérgeno a la sangre
va a activar mastocitos asociados a vasos sanguíneos, provocando una anafilaxis química. La activación de estos mastocitos va a provocar un aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto la presión arterial va a decaer rápidamente y se va a presentar edema en tejidos conjuntivos. Esto consecuentemente va a causar daño en tejidos y sistemas y puede resultar en muerte. Un alérgeno potencial se va a introducir en la piel. Esto a través de picaduras, mordeduras, fármacos inyectables, alimentos y medicamentos orales. Todos estos pueden causar anafilaxia. Su tratamiento va a ser la inyección de adrenalina, que reducirá la permeabilidad. Por otro lado, tenemos la rinitis y el asma. Son causadas por alérgenos inhalados. Esto pues, la entrada más común para los alérgenos es la nasal. Por esto, es más frecuente alergias leves a antígenos inhalados, y causando estornudos, secreción nasal, es conocida como rinitis alérgica. Esta va a estar caracterizada por edema local, es decir, se van a obstruir las vías nasales y se va a secretar moco rico en eosinófilos. Cabe mencionar que esta infección puede extenderse a oídos y garganta. La misma exposición a este alérgeno que provoca rinitis puede afectar a las conjuntivas, causando conjuntivitis crónica. Tenemos también que mencionar el asma alérgica grave, que va a ser desencadenada por alérgenos que activan mastocitos y lleva a la contracción bronquial. También tenemos el asma crónico, en el cual las vías respiratorias están ocluidas casi por completo por tapones de moco. También se produce una hiperreactividad de las vías respiratorias. Esto pues no es necesaria la exposición al alérgeno específico para provocar la reacción. Finalmente tenemos la urticaria, el angioedema y el eczema, que son reacciones alérgicas en la piel. Esto es causado porque mastocitos en la piel activados por alérgenos producen tumefacciones elevadas que se denominan urticaria. Por otro lado, en niños, usualmente, se observa una respuesta más prolongada, llamada dermatitis atópica o eczema atópico, y este se caracteriza por un exantema crónico, pruriginoso, con erupciones cutáneas. De la misma forma, cabe mencionar aquellas alergias alimentarias, que van a tener efectos sistémicos además de reacciones intestinales. Esto pues, todo comestible proviene de plantas y animales, los cuales van a contener innumerables proteínas, como fue mencionado antes, que tienen capacidades inmunógenas. Pero, solo se va a producir IgE contra una porción pequeña de estas proteínas ingeridas. Pero si una persona está sensibilizada, cualquier ingestión va a causar una reacción inmediata. Esto se da cuando el alérgeno cruza el epitelio intestinal y se une a IgE en la superficie de mastocitos mucosos asociados al tubo digestivo. Se causa todo lo que vimos antes, desgranulación, que provoca cólicos y vómito, y la liberación de factores inflamatorios. Estos alérgenos alimentarios también cabe destacar que provocan reacciones en otros tejidos, notablemente en la piel. Como vimos anteriormente, esto va a resultar en urticaria. Finalmente, si hablamos de alergias, vamos a hablar de aquellos tratamientos y métodos complementarios que se van a utilizar para contrarrestar sus efectos. El primer método es preventivo. Se pide a los pacientes que se evite alimentos que contienen el alérgeno, que se cambie a mobiliario, en infestación de ácaros, o, por otro lado, evitar lugares con polinización si el alérgeno es inhalado. El segundo tipo de método complementario es farmacológico. Aquí se administran medicamentos para disminuir el impacto de cualquier contacto con el alérgeno. Se puede usar anti-IgE monoclonal, asimismo como histamínicos que van a reducir la rinitis y la urticaria, o fármacos inhalados para facilitar la respiración en el caso del asma. Y finalmente tenemos la inmunitaria, que se va a basar en Finalmente tenemos la inmunitaria, que se va a basar en prevenir la producción de IgE específica de alérgeno. Esta va a permitir una modulación de la respuesta de anticuerpos, pasándola de una de IgE a una denominada por IgG. Esto también se basa en la desensibilización, que son inyecciones de alérgenos con una dosis inicial pequeña, y se lo va aumentando progresivamente.
Muchas gracias por su atención.